Eh, estoy grabando, ya estoy grabando la presentación. Luego de terminada la clase, voy a subir este video en un link y ya le pasaré el delegado para los que no han podido asistir o para los que quieren ver nuevamente el video, lo pueden hacer. Bien, entonces voy a iniciar con la diapositiva. Bien, entonces vamos a ver el día de hoy el tema de redes LAN inalámbricas. Nos habíamos quedado, algún voluntario que quiera participar, que me haga acordar qué tema vimos la clase anterior, la clase última, antes que suspendieran todo. ¿O ya no se acuerdan? ¿Ya no se acuerdan la última clase que hicimos? ¿Qué tema vimos? Nadie quiere participar, todos están tímidos. Fue sobre lo de cuando tienes varias redes y creas un bucle, ¿no? Cómo poner a routers o switch primarios para que no haya una redundancia o algo así. Exacto. En realidad, el objetivo era tener redundancia, ¿no es cierto? Sin bucles. ¿Alguien se acuerda qué protocolo es el que evita los bucles y nos permite redundancia? ¿No? ¿No recuerdan? El protocolo STP. STP, ¿no? O Spanning Tree Protocol, muy bien. Entonces, Sí. Hoy nos corresponde ver redes inalámbricas, ¿sí? Redes inalámbricas. Bien, vamos a, terminando esta clase, tenemos que entender cuáles son los componentes de la red inalámbrica, qué tipo de operaciones se dan en las redes inalámbricas. Vamos a configurar y verificar una pequeña red inalámbrica, aunque sea en Packet Tracer. Y vamos a ver qué tipo de problemas se dan en la red inalámbrica. Y también vamos a configurar algo de seguridad en las redes inalámbricas. Bien, miren, en los últimos tiempos las redes inalámbricas son bastante populares. ¿Por qué son bastante populares? Por un hecho muy simple que nos da movilidad. Es decir, que las personas, los trabajadores, es más, si yo les pregunto a ustedes mismos dónde están, muchos de ustedes están conectados desde un celular, ¿no? Hay otros de una laptop, de una computadora, etcétera, o de una tablet tal vez. Y yo creo que la gran mayoría de ustedes está conectada por una red inalámbrica. Porque es mucho más fácil, mucho más cómodo la ubicación. No necesitamos de una ubicación física, sino que estamos en movimiento y fácilmente podemos conectarse a la red, podemos estudiar en este caso, podemos trabajar en mi caso, etc. Es por eso que las redes inalámbricas en los últimos años han tenido bastante crecimiento. Otro factor que involucra este tema de las redes inalámbricas son el Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? El Internet de las cosas es que, como su nombre dice, cosas se conectan a la red. Por ejemplo, ¿qué cosas conocemos que se conectan a Internet? Tenemos los televisores, ¿no? Los televisores, los smartphones, todo lo que es smart, ¿no? Smart TV, Smart TV, Smart Phone,
Smart House, etcétera. De alguna forma ya estamos viendo que las cosas ya se están conectando a Internet. Y esto va a ser más, ¿no? Vean cómo las empresas en estos últimos días han cambiado, ¿no? Si se dan cuenta, todos piden trabajo remoto, trabajo a distancia. Las universidades, inclusive, miren, nosotros estamos haciendo una clase virtual, ¿no? Lo que probablemente no pensábamos hacer. Las empresas, el Estado mismo está proponiendo teletrabajo o trabajo virtual, trabajo remoto. Entonces, esto nos está llevando a que más aún vamos a tener redes inalámbricas. Es por eso que las redes inalámbricas han evolucionado mucho con el factor principal de movilidad, de movimiento. Entonces, es por eso que es el crecimiento que hemos tenido en redes inalámbricas. Ahora, ¿y creen ustedes que todo alguna vez será inalámbrico todo? ¿Creen? ¿Creen que en alguna oportunidad ya no será necesario la red cableada? Claro. O sea, ¿va a ser todo inalámbrico en algún día? ¿Todo va a ser inalámbrico algún día? Claro, claro. Parece que no. Lo que No, pasa es que... por la seguridad sobre todo. Sí, exactamente. Hay varios factores que hacen que las redes inalámbricas tengan debilidades. Una de esas debilidades es la seguridad. Una de ellas. ¿Ya? Hay otras debilidades también, pero entonces el ancho de banda de alguna forma sí ya hay redes inalámbricas con muy buen ancho de banda, pero no van a reemplazar a las cableadas. ¿Sí? Entonces las cableadas es la troncal y las redes inalámbricas nada más es un complemento. Es por eso que en los cursos que se dan, y ahora mismo ya estamos viendo nuestro curso, ¿no? Una partecita nada más es de redes inalámbricas, pero casi todo, el backbone, el troncal, es cableado. Entonces, no va a desaparecer. Yo he trabajado en otros lugares, en otras empresas, y algunas veces me decían, pero ingeniero, mejor implemente todo inalámbrico, ¿no? Teníamos que construir nuevos edificios, nuevos ambientes, y los gerentes me decían, pero inalámbrico todo. Bueno, inalámbrico es el complemento. Inalámbrico nos permite la movilidad, pero el cableado es lo fundamental, es lo troncal, es lo fuerte. Entonces, sí tiene ventajas el inalámbrico, pero tampoco es como para desaparecer el cableado. Ahora, dentro de las redes inalámbricas hay diferentes tipos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de redes cableadas? Habían redes cableadas de corto alcance, de mediano alcance, de gran alcance, ¿no? O las redes PAN, LAN, MAN, WAN. En redes inalámbricas sucede lo mismo. Hay redes inalámbricas para redes de área pequeñita, como Bluetooth, por ejemplo, ¿no? ¿Quién me dice hasta cuánto de distancia puedo compartir por Bluetooth? 100. ¿100 metros? 3 a 5 metros. 100. Es pequeñito, es en un aula, 5 metros, 10 metros. 5 metros, 5 metros. 10 metros, 10 metros. Y la velocidad también es muy baja. ¿Sí? ¿Cuándo a ustedes les hace falta conectarse por Bluetooth? Archivos que no son muy pesados. Archivos que no son muy pesados. Normalmente algunas imágenes. El ancho de banda es poco. No manches. Pero tenemos la más usada, se llama WLAN, o una LAN inalámbrica. Una LAN inalámbrica. Hay alguien que está haciendo Ay, reyes. algún sonido. Por favor, traten de que no se haga ruido. Traten de desactivar su audio, por Claro, por favor, desactiven su audio y cuando quieren participar, activan. Somos de sistemas, ¿no? ¿Cómo no vamos a poder activar, desactivar, ¿no? Ahí está, ya parece que ya
ya nos establecimos. Aunque yo puedo desactivar a todos, pero la idea es que mejor nos podamos comunicar, ¿no? Sin estar desactivando o activando, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, otra red, como les decía, un poco más grande, inalámbrica, se llaman WLAN o las Wi-Fi. ¿Sí? Y luego, las Wi-Fi alcanzan hasta, digamos, un campus universitario. ¿Sí? Luego tenemos la red SMAN, que cubre hasta una ciudad, pero de forma inalámbrica. Y luego tenemos las redes más grandes, denominadas W1, que vendrían a ser ya las redes celulares, las redes de área extensa. Como por ejemplo la GSM. ¿Alguien sabe qué es la GSM? Está aquí. GSM, ¿quién me dice que es una red GSM? De los celulares, junto con la CDMA. Así es, la del celular. La del celular. Entonces, que en la actualidad ha tenido mucho crecimiento con las G, ¿no? 4G, 5G, etc. Pero nosotros en este curso en específico vamos a ver más detalle, pero de la LAN, de la WLAN, es decir, específicamente de la Wi-Fi, de la Wi-Fi. Una comparación de la Wi-Fi con las redes Ethernet es que la conexión, el medio físico, es por inalámbrico, ¿no? En las redes inalámbricas, mientras que en la cableada o la Ethernet es por cable. ¿Se acuerdan cuál es el mecanismo de detectar colisiones? ¿Quién me dice el mecanismo para detectar colisiones en Ethernet? CMDA. CSMA, ¿no es cierto? CSMA CD. Muy bien. Si se acuerdan cómo funciona, lo que hace es escucha antes de transmitir, y si escucha que está libre, entonces transmite. ¿Pero puede haber colisiones? Sí. Claro, sí puede haber colisiones. Sí puede. Pero las redes inalámbricas no utilizan ese mecanismo. ¿Se acuerdan qué mecanismo utiliza las redes inalámbricas para prevenir colisiones? La D. Era casi lo mismo con CA. Con CA, muy bien. Collision avoid, creo que era. Así es, de prevenir colisión, ¿no? Y entonces lo que hace es, emite una señal y dice, un momento, yo voy a transmitir, ¿no? Entonces está separando el espacio. Entonces, de tal forma que ese mensaje le llega a todos. Es como en este momento, por ejemplo, ¿no? Y como que yo les dijera, por favor, apaguen su micrófono, ¿no? Y todos los demás apagan. De tal forma me estoy asegurando que solamente yo voy a transmitir. Ese es el CA. El CA que utiliza las redes inalámbricas. Entonces yo pregunto, ¿habrá colisiones en las redes inalámbricas? No. No. Claro, aparentemente no, ¿no? Sin embargo, sí hay un mecanismo y que sirve para atacar inclusive las redes inalámbricas, que se llama colisiones ocultas. Es como que les digo, imagínense, ¿no? Yo les digo, por favor, apaguen sus micrófonos, yo voy a hablar. Voy a ser el único que hablo. ¿Y qué pasa si alguien no me escucha, no me hace caso? Se escucha ruido. Puede suceder, ¿no es cierto? Entonces, él habla, yo hablo y se genera una colisión. Eso mismo sucede en las redes inalámbricas. Cuando yo emito una señal, ¿qué pasa si esa señal no le llegó a alguien? Entonces, no recibió el mensaje que no debe transmitir y puede transmitir. Y yo transmito y puede haber colisiones. Entonces, sí hay, pero en realidad eso casi ya es casi imposible que suceda. ¿Sí? Pero sí tiene aunque sea poco, pero sí hay la posibilidad de las colisiones. ¿Ya? Creo que hay un montón de mensajes, no estoy viendo. Sí me están escuchando normal, ¿no? ¿Hay alguien que no está escuchando o algo así? Normal. Sí, ingeniero, sí. Sí, todo normal. Ok, muy bien. Todo bien, todo bien. Bien, estaban participando ahí en el
En el texto, muy bien. Hay alguien que tiene el micro prendido. Muy bien, a ver, continuemos por aquí. Entonces tenemos que la interferencia en las redes inalámbricas sí hay interferencia y eso es una de las debilidades. Recuerdan que yo les decía, las redes inalámbricas sí tienen debilidades, una de ellas es la seguridad y otra es la interferencia. Esto siempre se sufre, sobre todo cuando hacemos conexiones entre un local y otro. Imagínense que yo en el centro de Chiclayo tenga 2 locales y me conecto por un enlace inalámbrico, pero mi vecino también se está conectando a otro local por el mismo canal, en la misma frecuencia. Entonces eso hace que haya interferencias y eso hace que ninguna de las 2 redes funcione adecuadamente. Y esa es una de las debilidades, una de las dificultades. Y mientras que la interferencia en las redes cableadas también se da, pero es muy poco, muy poco. Se da eso cuando normalmente el cable está cerca de la energía eléctrica. Y eso, yo recuerdo que sí vimos eso, qué tipo de interferencia se llamaba, me parece, ¿no? ¿Alguien recuerda qué tipo de interferencia es esa? La que el cable eléctrico está mezclado con el cable de red y genera una interferencia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa interferencia? ¿No recuerdan? ¿No? Entonces yo tampoco recuerdo, entonces lo estamos, ¿no? Esa interferencia sí es de revisen, está en sus materiales de las diapositivas anteriores, ¿ya? Hay 2 tipos de interferencia, una generada por la radiofrecuencia y la otra justamente por este de aquí. En las redes inalámbricas, a ver, yo les pregunto, ¿qué pasaría si ustedes quieren dar internet? Vamos a suponer que alguien es de Digimo, ¿sí? Y como ya es de sistemas, compra su access point y va a repartir internet en toda la ciudad, ¿no? Y como hay ingresos, ya es su forma de negocio. ¿Sí se puede, no se puede? ¿Quién me dice? Alguien que participe y me diga si se puede, no se puede, hay limitantes, ¿qué tengo que hacer? La dificultad que tendrías es medir la velocidad, porque cada cliente tienes que restringir cierta velocidad y mayormente sería que construyas una red basada con Microsoft y todos los equipos para que no haya caídas en tus clientes y todo se mantenga estable de acuerdo al tipo de velocidad que quieras brindarle. Ya, muy bien, pero eso es netamente técnico, eso me contratas y yo lo diseño bien bacán. Sí, sí se puede, técnicamente sí es posible, ¿no? Llevas una topología adecuada y se implementa. ¿Qué otras dificultades hay? La distancia, ingeniero, se tiene que ver la distancia. Muy bien, claro, no vas a llegar a toda la ciudad, toda la ciudad, ¿no es cierto? Vas a tener que implementar tal vez repetidores, etcétera. Otra dificultad. Alguna interferencia, no sé, quizás en un edificio. Interferencias, exacto, justamente lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Hay interferencias. Pero miren, estamos hablando de la parte técnica, pero miren aquí justo en las diapositivas, aquí en la parte inferior dice regulación adicional. Lo que pasa es que el internet que nos dan a nosotros como usuarios finales es tipo home, es decir, para mi uso, para mi casa. Y este internet yo no lo debería de vender. Entonces, si lo quiero vender, tengo que convertirme en proveedor. Y para eso hay regulaciones. ¿Sí? Entonces, hay regulaciones. El MTC me tiene que dar licencia para poder vender internet. ¿Sí? Y eso tal vez muchas personas no lo saben y se lanzan así nada más. ¿Sí?
Entonces hay que tener cuidado con las regulaciones en las redes inalámbricas. Sí hay regulaciones y el MTC es el que regula. Los tipos de, o los componentes, básicamente son dos componentes en las redes inalámbricas, los componentes que son el centro, es decir, el access point. Recuerden que cuando hablábamos de redes, siempre decíamos nosotros que estamos implementando redes en estrella, ¿verdad? El centro de esa estrella, en Ethernet, ¿cómo se llama? Me dice. ¿El switch? Claro, el switch, muy bien, el switch. En la red inalámbrica, ese switch se denomina access point. ¿Sí? Mientras que, por otro lado, tenemos aquí los equipos terminales, lo que serían los clientes. Entonces, en las redes inalámbricas tenemos dos tipos de componentes. Las redes, los access point y los clientes. Bien, los estándares, esto es muy importante. ¿Sí? Hay estándares de la primera generación, segunda, tercera, cuarta, quinta y la sexta generación, que no lo tengo aquí en la diapositiva, pero sí está en las diapositivas siguientes. ¿Alguien escuchó que mi Pedro, nuestra Pedro, ¿no? Ha implementado red inalámbrica? ¿Alguien me puede decir qué tipo de red inalámbrica implementó? La de quinta generación. ¿Cómo? La de quinta generación, que te permite estar conectado si te vayas más lejos en otro pabellón, desde el primero hasta el último. Ya. ¿Estás seguro que es de quinta generación? Ya no se ve las diapos. Ya no se ve las diapos, ahí están. Mira, las de quinta generación, ¿de qué año son? Ah, entonces sería de sexta. De la sexta generación, sí, solamente que está aquí en la siguiente Sexta diapositiva. generación es. Ya, tenía una diapositiva, no encontré, es lo que pasa que esta nos ayuda a entender el tiempo de las redes inalámbricas, pero en la actualidad ya se llama Wi-Fi 6, más fácil, ¿no? Nos han facilitado. Desde hace un par de años a esto no se le conocía como Wi-Fi 6, sino todo el estándar. Miren aquí, por ejemplo, dice 802.11b en la segunda generación. En la tercera generación se le conocía como 802.11g. En la cuarta generación, 802.11n. Y en la quinta generación, 802.11ac. Pero ya en la sexta generación iba a llamarse IEEE 802.11x, pero ya no se llama, ya no se le denomina con este nombre, sino que en la actualidad ya se denomina Wi-Fi 6. Entonces, para nosotros, pues, o para ustedes, en realidad, ya lo tienen más fácil. Se llaman Wi-Fi de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y hasta sexta generación. Anteriormente era por el estándar. ¿Se acuerdan? Siempre repetimos una y otra vez, ¿no? El IEEE 802 y tanto, ¿no? En las redes inalámbricas es el 802.11 y algo más. 11N. AX. ¿Ya no se ven las diapos? No. Sí, está proyectando su cámara. Profe, proyecta las diapos. 802.11 AX. Ahí sí se ve, Solisa. Sí, sí. Sí, ya se arregló. Ya, ok. Ahí estamos. Ya, entonces, hablamos de... Eric está haciendo bulla, Eric. Por favor, Eric, si apagas tu micrófono. Creo que... Oye. Perdón, también Diego ya llegó, ¿no? Recién llega, me parece. Como siempre, ¿no? Hasta las clases presenciales también llega tarde. Oh, profe, sí, el primerito. Ah, ya. Te creo. Estoy participando.
Muy bien, entonces hablábamos de los estándares, ¿no? La IEEE 802.11, A, B, G, N, A, C, A, D, inclusive también hay un estándar 802.11 AD, pero que tenía ciertas dificultades y se ha dejado de lado prácticamente, y en la actualidad la más nueva es la 802.11 AX y tiene, miren, hasta 9.6 gigabits por segundo, que es súper rápida y trabaja en las frecuencias de 2.4 y 5 GHz. La frecuencia 2.4 es un espacio muy corto y genera muchas interferencias. Lo ideal es tener equipos que trabajan en la frecuencia de 5 GHz. Ya hay diferentes tipos de modulaciones, de distancias también, etc. Entonces, como les decía, en la actualidad, o nosotros mismos ya desde hace mucho tiempo nos hemos acostumbrado a decir Wi-Fi, ¿no? Y es más, por ejemplo, en la universidad, en algunos restaurantes, hoteles, etcétera, ven ustedes un lugar y dice zona Wi-Fi. ¿Sí? Pero, como lo repito, anteriormente no necesariamente era Wi-Fi, sino era 802.11 y algo más. ¿Qué es Wi-Fi? Wi-Fi es una asociación de varias empresas para fabricar productos que sean compatibles. Imagínense, ¿no? ¿Qué pasaría si Huawei, ¿no? Que varias personas tienen sus celulares Huawei? ¿Qué pasaría si no funcionara con otras, con un access point específico? ¿O qué pasaría si Samsung, ustedes se compran un celular Samsung y todo, ¿no? Pero a la hora que llegan a su casa tienen un modem o un router o un access point no es Samsung y no podrían comunicarse? Eso sería un caos total, ¿no? Entonces, para lograr una comunicación adecuada, compatible entre diferentes marcas, se creó lo que se le denomina la alianza Wi-Fi. Es por eso que todos los equipos en la actualidad que cumplan con estándares IEEE 802.11 también deben ser socios de esta alianza Wi-Fi. Es por eso que todos los equipos dice Wi-Fi certificado, que son, no es el estándar, ¿sí? El estándar es IEEE, pero es una marca, es una alianza. Entonces, de alguna forma, Wi-Fi es más comercial, ¿no? Eso es lo que en la actualidad vende, ¿no? Wi-Fi 6, por ejemplo. Un momentito para encender mi luz, que no se ve. Muy bien, entonces seguimos aquí. Los componentes, como hemos dicho, tenemos dos componentes, ¿no? Los clientes y los access point. La operación, en esto está, a ver, ustedes han visto los access point, algunos access point que tienen 2 antenitas o 4 antenitas, y hay algunos que solamente tienen uno. ¿Quién me dice cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre tener una sola antenita o tener varias antenas? Más amplitud de la señal. ¿Ya? ¿Qué otra diferencia puede ser? El punto de acceso a Wi-Fi es un poco más lejos. ¿Ya? Eso en realidad no depende de la cantidad de antenas, sino de la potencia de las antenas. La banda en la que trabajan las... Muy bien, ODAR tenía que ser, ¿no? Está bien. Sí, es la banda en la que trabaja el access point, ¿sí? A ver, ¿alguien le ha pasado a alguien que va con un celular o con una laptop y no puede conectarse a un access point específico? ¿Le ha pasado alguna vez? O en todo caso, ¿me podría decir por qué cree que no podría funcionar un celular con un access point? Sí, profe, por ejemplo, hoy en día Movistar te da un router que es Smart Wi-Fi, el cual tiene bandas de 4.5G y 2G, la 2.5G creo. Y no todos los celulares se pueden conectar a la banda de 4.5G.
Claro. A ver, yo les digo algo más simple, ¿no? Pueden ¿Qué pasa si... conectarse a la de 5G. No, sigue, Alex, sigue. Hay dos tipos de equipos, como dice Odar, ¿no? De 4,5 Hz y de 5 Hz, pero hay ciertos equipos que se conectan a, en este caso, la mayoría de equipos es funcionable para 4,5, pero ahorita mayormente los equipos que soportan la banda de 5 Hz son muy pocos, ¿no? Serían los de gama alta y todo eso. Y Ya, de cuestión a los routers, ajá. ya muy bien. ¿Qué pasaría si alguien dice, me compro mi celular súper nuevo y soporta tecnología 802? ¿Se acuerdan Wi-Fi 6? ¿Sí? Imagínense, ¿no? Me compro mi super celular, funciona con Wi-Fi 6. Y llego a mi casa, ¿cómo estoy seguro que va a funcionar mi celular con el access point que tengo? ¿Irá a funcionar por defecto? Imagínense, Me ustedes... imagino que... Ya, sí, sígale, sigue. Sí, porque en Y este por caso, si defecto, un equipo celular soporta 5G, quiere decir que soporta todas las demás bandas hacia abajo y el tope es 5G. Pero si te compras un celular que soporta 4,5, ya no va a llegar a la soporte. Ya, hay que diferenciar, ¿no? Lo que estamos viendo nosotros son redes inalámbricas Wi-Fi. 4G, 4.5G, 5G es GSM, ¿sí? Entonces, tal vez el ejemplo que yo les hago ya, le cambio el ejemplo, compro mi laptop y mi laptop soporta, me dicen ahí en la cajita, sí, sale Wi-Fi 6. ¿Y se acuerdan Wi-Fi 6 hasta cuánto de velocidad funciona? ¿Se acuerdan en las diapositivas anteriores? Hasta 9.6. Hasta 9.3. 9.6 megas. 9.3 gigabit por segundo. Muy bien, yo llego con mi laptop, ¿no?, a mi casa y no me puedo conectar a la red inalámbrica. O si me conecto a una baja velocidad. ¿Por qué creen que será? Porque quizás ese celular no es compatible con la banda. Claro, ajá, eso es. O sea, puede ser que yo compré mi tablet o mi laptop o mi celular con un estándar que mi access point no trabaja con ese estándar. ¿Sí? Entonces, si yo quiero lograr una máxima velocidad, tengo que tener un access point que soporte ese estándar y el celular que soporte ese estándar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los access point que soportan una sola banda? Probablemente no todos los equipos se pueden conectar a él. ¿Sí? Es por eso que normalmente en la actualidad los access point vienen con dos antenitas, ¿no? Una para soportar 2.4 GHz y otra para soportar 5 GHz. Entonces son las bandas de las redes inalámbricas. ¿Sí? Y normalmente también vienen con este de aquí, que es el modo mixto. Quiere decir que trabaja con el 2.4 GHz o que trabaja Pero ya con no se ve. las 5 GHz. Ya no se ve. Ya antes Vamos a de ver. que ya no se vea, eh, ya dejé de compartir, creo que sí, ¿no? Ya miren, yo creo que ya vamos a terminar porque, bueno, el Zoom que tengo es gratuito. Y como saben que es gratuito, solamente me dan 40 minutos nada más. por 40 minutos nada más. Entonces, yo les voy a pasar Licencia, al profe. mismo link. ¿Ya? Al mismo link. A la hora que se corta la conexión, vamos a continuar, nos desconectamos, esperan 2 minutos y se vuelven a conectar, ¿ya? Y vamos a tener 40 minutos más, ¿ya? Bueno, la universidad no tiene las licencias para comprar, pero bueno, vamos a Oli, tratar chiqui. de hacerlo así, ¿ya? Oli. Y entonces continuamos y si se corta, bueno, normal, ¿ya? Recreo, profe. Pues eso de 5 minutos. Ya, ahí estamos.
Entonces, esto es la operación, ¿ya? Ahora, como les decía, igual que Bluetooth, Wi-Fi también funciona de uno a uno, ¿sí? Lo más común es que tengamos, o aquí está más explicado, miren el tema de las bandas. Si el access point, miren, el access point dice aquí que trabaja con la banda 802.11B y G. Por lo tanto, puede tener clientes que tengan la B y clientes que tengan la G. Porque, ¿qué pasaría si el access point solamente trabaja en B? Si solamente trabaja en B, eso quiere decir que los que trabajan en G no se pueden conectar a este access point. Entonces, por eso la gran mayoría de access point en la actualidad manejan las dos bandas, ¿sí? Y para conectarse a la red inalámbrica necesitamos de un SSID, ¿ya? De un SSID. También tenemos redes HACDOC, ¿no? O redes inalámbricas de uno a uno. ¿Para qué sirve? Muy similar a Bluetooth. ¿Es muy utilizada? No casi. La infraestructura que implementa es un BSA, una área de servicios básicos. Luego tenemos aquí el BSS, que es una red convencional, solamente con un access point y dos laptops, o más laptops, pero solamente con un access point. A esta topología se conoce como BSS, ¿sí? Pero tengo otro tipo de red, como por ejemplo aquí, dos o más access point que tienen varios clientes, pero el nombre del SSID de ellos dos es el mismo. ¿Qué es lo que logro? Dar mayor cobertura. ¿Sí? En este caso, ya no se le llama PSS, sino ESS, que es una área de servicio extendida. Entonces, estos son los tres niveles, los tres tipos, ¿no? Punto a punto, un solo access point con varios access points.